Bien, la idea de este video es hacer un pequeño tutorial con algunos ejemplos de cómo utilizar el sistema Autoraño o el sistema de el estilo de referencia Harvard, que es el sistema Autoraño, para citar fuentes, videos, libros, revistas, ya sean en formato físico, papel o en formato electrónico. Prácticamente cualquier tipo de fuente de información está eh, ordenado en este sistema como es el formato para mencionarlo. Al menos yo nunca me encontré con una fuente de información que no esté contemplada en este sistema. Para, para ordenar hacer más sencillo el uso de este sistema, las mejores fuentes son esta página organizada por pestañas del Southern Cross University y esta página de las normas APA, que se refieren al mismo sistema, el sistema Harvard, que aclara algunas dudas en esta página que por ahí no las aclara en el Southern Cross University. Entonces, para empezar con un ejemplo sencillo, podemos arrancar con un libro. Vamos al libro, entonces, a la categoría libro, y es un poco lenta la página, eso sí, pero nos va a mostrar varias opciones. Libros de un autor o editor, dos autores, tres, cuatro o más, sin autores, otras ediciones que no sean la primera, artículos o capítulos en un libro que fue editado o compilado por otra persona distinta a la que escribió ese artículo o ese libro. Libros electrónicos, traducciones y demás. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar este libro que es de Milton Santos, se llama De la totalidad del lugar. Entonces, vamos a borrar acá. ¿Y qué es lo que nos pide? Un autor, que es Milton Santos. Nos dice que para referenciarlo tenemos que poner el apellido del autor, su inicial o iniciales, el año de publicación del libro, lógicamente, el título del libro, el publicador, que sería la editorial, y el lugar de publicación. Para este caso tenemos autor Milton Santos, año 1996, fíjense que es primera edición, la editorial es Oikostau y el lugar de publicación es Barcelona. Entonces, en nuestra bibliografía lo vamos a mencionar de la siguiente manera: Santos, el apellido, la inicial, Milton, el año 1996, acá me faltó una coma, el título, la totalidad del lugar, coma, la editorial y finalmente el lugar. Esto es así porque es una primera edición. Si no fuese una primera edición, aquí habría que mencionar que es una, por ejemplo, segunda edición. Es importante que nosotros identifiquemos correctamente nuestras fuentes, porque de esa manera avalamos, justamente usamos fuentes para avalar lo que estamos produciendo, lo que estamos escribiendo a través de otros autores. Y al referenciar correctamente las fuentes, hacemos posible que quienes lean nuestro trabajo verifiquen la originalidad o la
Sí, la originalidad, la realidad de lo que estamos diciendo que dijo ese autor. En el caso, por ejemplo, de que nosotros tomemos una cita textual de este libro, vamos a por acá, eh, justo el final de un capítulo. Eh, por ejemplo, yo en mi texto quiero citar a Milton Santos con esta frase: los recursos totales de un Estado-nación son verdaderamente invisibles, ya sea el capital, la población, la fuerza de trabajo, la plusvalía, etcétera. En cada periodo histórico estos recursos se combinan y se distribuyen de manera diferente. Para ser más fácil no lo voy a tipear, lo voy a copiar simplemente. Vengo al texto, abrimos comillas, ponemos la cita, cerramos comillas y yo tengo que poner de quién es esta cita, porque esto yo lo voy a poner al final de mi artículo. ¿Qué pongo acá entonces? Volvemos y dice en el texto, la citación en el texto, vamos a poner el apellido, el año y el número de página. El número de página en este caso es la 33, esta es 32, esta es 33. Entonces sería Santos 1996 33, o ahí, página 33, por ejemplo, como están los ejemplos acá. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que nosotros quisiésemos citar, por ejemplo, un video? Este video que les cargué yo la otra vez. Vamos a audiovisual, online and streaming videos. Si lo quiero citar en el texto, tengo que poner nuevamente el autor y el año. No va a haber página, lógicamente. Y en las referencias tengo que poner el autor, su apellido, la inicial, el título del video, aclarar que es un video online, el publicador, si es aplicable, el lugar de publicación, si es aplicable, el día, mes y año en que fue visto y la dirección electrónica. Entonces, por ejemplo, vamos al video este. ¿Cuál es el apellido del autor? No está. Y esto lo vamos a encontrar muchas veces. Entonces lo que vamos a poner es geografía simple. ¿Qué año? 2020. Volvemos acá. 2020. El título del video era el proceso de conformación del Imperio Alemán. Entonces, el proceso de conformación del Imperio Alemán. Vamos a ver qué nos pide. Si es aplicable, quien lo publica, el editor sería, y el lugar de publicación. No tenemos ninguna de las dos opciones. Entonces, simplemente después del nombre del video, aclaramos video online, el día, mes y año en que lo vimos, sería 28 de junio de 2020, y finalmente la URL del video. Acá podemos poner visto o consultado, se puede poner también, y la URL del video. Nuevamente, si en mi texto yo quiero poner una cita textual de ese video,
el texto que sea entre comillas, cierro comillas, abro paréntesis, pongo simple 2020. Otro ejemplo que podemos ver es, fíjense que Carlos Reborati de este libro, Agricultura, Sociedad y Ambiente, es el coordinador. Si yo quiero citar este libro en mi bibliografía, referenciar este libro entero, lo cito igual que en el ejemplo de Milton Santos. Reborati C, el año, título y demás. Pero como él es coordinador, nos está diciendo que vamos a tener muchos autores. La introducción es de Carlos Reborati, pero el capítulo 1, por ejemplo, es de Diego Cifarelli. Entonces, si yo quiero citar a este autor, a este capítulo, el capítulo 1 del libro, lo que tengo que hacer es venir a libros, artículo o capítulo en un libro editado o compilado. Entonces nos pone que nos dice que tenemos que poner el apellido del autor, del capítulo, su inicial, el año, el título de ese artículo o capítulo, esto está en inglés, pero lo tenemos que poner en castellano nosotros, la inicial y el apellido del editor o compilador, el nombre del título, la editorial, el lugar de publicación y las páginas, que es el rango de páginas del artículo o capítulo. Entonces, en este caso es Cifarelli Diego. Vamos más rápido que copiar. Cifarelli Diego. Necesitamos saber de qué año es el libro. Fíjense que no encontramos el año por ningún lado. Bien, no aparece acá. Entonces, ¿dónde puede estar? Si no aparece al principio, lo podemos llegar a encontrar muchas veces al final. Acá vemos que tiene toda la bibliografía mencionada. Esta es la contraportada del libro. ¿Y cuál es el año del libro? Vamos a encontrar un montón de casos donde no vamos a tener la información completa para citarlo. ¿Y cómo hacemos en esos casos? Bueno, no podemos completar. Entonces vamos a poner el capítulo, el modelo de monocultivo de coníferas a gran escala, análisis de la sustentabilidad en el Alto Paraná Misionero, simplemente saltándonos el año. Paraná Misionero recuerden que era teníamos que traducirlo, está en inglés la página, ahora al revés, en vez de el apellido y la inicial del autor, vamos a poner la inicial y el apellido. Entonces es Carlos Reborati, se pone editor o compilador, sería este caso. Hay que ver si es una compilación o es compilador o editor. En este caso Reborati es el compilador de este libro.
Luego nos pide el título del libro. Este libro es Agricultura, Sociedad y Ambiente, Miradas y Conflictos. Entonces, Agricultura, Sociedad, Ambiente. Miradas y conflictos. El año no lo sabemos, ya, así que estamos en la misma situación. El publicador, el lugar de publicación y el número de páginas del el rango de páginas del artículo. El publicador de este libro, la editorial, es Flaxo. Entonces, vamos acá y ponemos ¿en qué lugar? No nos dice en qué lugar es. Vamos de vuelta hasta el final. Y vamos a tomar como lugar la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y finalmente nos faltaría, se ponen 2P las páginas para el rango de páginas de ese capítulo en particular. Que habíamos dicho que es el primer capítulo, que empieza en la página 9. Me fui muy abajo. 30, 25, 20, 14, por acá debe estar. Fíjense, tenemos el capítulo 1, 13, 14 y 15. Bueno, el título sigue el mismo capítulo, 17, 19, 21. Sigue el mismo. Discusión abierta. Acá ya tenemos la bibliografía, así que de este capítulo, así que ya está terminando. Y finalmente empieza el capítulo 2. O sea que de la 9 a la 32. Pp 9 a 32. El problema con que no tenemos el año es porque esto suele pasar con libros que son electrónicos. Este libro fue editado de forma electrónica. Y como no fue impreso, suelen ponerle año. Es un problema que sucede a veces. Y finalmente vamos a, por ejemplo, citar una página web. Sería este artículo que utilizamos. Entonces, por ejemplo, podemos ir a citar un sitio web. Y tenemos distintas opciones. Si es una página web común, si es la página web de una organización, si es un documento, un reporte web, y si es blog, si es un post de Facebook. Hay muchas opciones para citarlo. Entonces, básicamente nos pide que pongamos el apellido y la inicial del autor, el año, el título, el publicador, si aplica, el día, mes y año en que vimos la información y la dirección electrónica. Entonces,
vamos a... acá, perdón. Fíjense que en este caso tiene un autor. Entonces es Thinline Field. Vamos acá y ponemos P. El año es el siguiente dato que necesitamos. 18 de enero de 2020. Acá 2020. El título. Perdón. Vamos, ahí está. Visitado, podemos poner, también se puede poner consultado, visto. 28/06/2020 y finalmente el URL. Y nos quedó citada la página web en cuestión. Es bastante práctico este sistema. Como les decía, algo que nos puede pasar es que tengamos autores distintos con el mismo apellido. O nos puede pasar que tengamos distintos autores con distinto apellido y la misma inicial. Eso está contemplado y está bastante mejor explicado en esta página. Si nosotros vamos, por ejemplo, en este caso sería para referenciar un libro, un artículo, ¿qué componente? El autor-editor. Vamos ahí. Nos da diferentes casos, cómo definir quién es el autor, nos va explicando más campo por campo esta página. Y, por ejemplo, tenemos acá un problema cuando autores que tienen el mismo apellido y la misma primera inicial. Entonces, se puede poner, se pone el nombre completo con corchetes. Esto cuando lo ponemos en las referencias. Cuando lo vamos a citar dentro del texto, vamos a este link que nos lleva acá y nos dice que en el texto tenemos que poner el nombre y luego el apellido. En el caso de que, por ejemplo, tenemos dos García P. En este caso. También se puede dar la posibilidad de que tengamos varios artículos o varios libros o textos de un mismo autor del mismo año. Entonces, cuando lo queremos en las referencias es fácil porque cada artículo va a tener un nombre distinto, pero en el texto lo que le vamos a tener que agregar es una letra A, B, C para distinguirlos. Pero básicamente está todo contemplado en estas dos páginas, todas las dificultades y diferentes tipos de fuentes que ustedes pueden usar ya están contemplados acá. Lo único que hay que hacer es buscar dentro de las pestañas de cualquiera de las dos páginas, ver las diferentes opciones que tenemos, mirar los ejemplos, seguir los consejos que nos dan, y es un sistema muy sencillo de usar, muy ordenado, que también a ustedes les va a servir, no solo a la hora de cuando estén produciendo un trabajo que van a entregar, sino para sus propias notas. ¿Qué ocurre? Si ustedes tomaron una cita textual de un autor y no la referenciaron correctamente, quizás no la vuelvan a encontrar cuando el momento que la necesiten referenciar. Porque, por ejemplo, ustedes saben el libro, pero si no es la primera edición, o si no es exactamente la misma edición, puede que esté en otra página.
porque es de otra editorial, que le imprimió en otro tipo de letra. Entonces, en vez de estar la cita que ustedes tomaron en la página 5, va a estar en la 4 o va a estar en la 6. Por eso es importante que ustedes pongan siempre atención en referenciar bien cuando toman información de otras fuentes. Con las páginas web se pone, o videos, todo lo que sea online, se pone el día, año, mes y año en que fue visto, porque el contenido online puede cambiar. Entonces siempre es importante, porque muchas veces las páginas, vamos a ver si esta que está abierta aparece, al final del todo suelen tener, bien, en esta no aparece, pero al final suele aparecer la fecha de actualización. Entonces, si la página fue actualizada, fue modificada después que ustedes la citan, puede ser que la información que ustedes citaron ya no esté disponible. Entonces, por eso es importante siempre mencionarla de la forma más precisa posible. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro cómo es el uso de este sistema. Hay pequeñas variantes, personalizaciones que se le hacen. Por ejemplo, en este ejemplo, que el sistema este nos indica que lo tenemos que poner de esta manera. Eh, Algunas personas prefieren, en vez de usar una coma en este lugar, prefieren un punto. Sí, acá una coma, pero acá poner un punto. Y acá otro punto. Y acá sí una coma. Hay algunos que prefieren poner el título en cursiva. Otros ponen el nombre y el año en negrita. O solamente el nombre. Son diferentes adaptaciones que le han ido haciendo al sistema por una cuestión de gusto personal. Si volvemos a las referencias de este libro, fíjense que es el sistema que utilizan, con la adaptación de que ponen el año entre paréntesis. Pero es apellido, pone el nombre entero en vez de la inicial. En este caso pone comillas para el título del libro que está mencionando, estudios geográficos, el número y la página. Otro, fíjense, esto lo presentó el séptimo Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, y el publicador y el, el lugar de publicación. Es el sistema que más se utiliza porque es el sistema más ordenado y más utilizado a nivel mundial. Entonces es comprensible para cualquier o casi cualquier persona. Acá tenemos un libro, Cristina Valenzuela, Ángeles Cabo, año 2009. Fíjense que acá no le puso comillas, lo puso en cursiva al nombre. Acá esto es un error, porque siempre hay que mantener el mismo sistema. Si ponemos comillas siempre. Si ponemos cursiva siempre. La editorial y el año. Bueno, eso sería todo. Van a encontrar muchísimas variantes, pero la base del sistema es este. Después se le puede poner cursiva para que se distinga mejor, sobre todo cuando es, como en este caso, que tenemos el título del artículo y el título del libro. Entonces muchas veces lo que se hace es ponen en cursiva el título del artículo o del capítulo que estamos citando y el título del libro solamente con, digamos, en formato normal. Pero bueno, no lo voy a hacer más largo, son pequeñas variantes que las vamos a ir explorando.
Nos vamos a familiarizar más con el sistema este a lo largo del año, pero la idea es que era darles un par de ejemplos, como para que viesen más o menos cómo se utiliza la página y que sigamos practicando. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.